el libro de Josué, los primeros versículos, y de ahí vamos a continuar. ¿Sí? Ya estamos, cuando están ahí me dicen, amén. Fíjate lo que pasa. Todos están con la Biblia en la mano, la están sacando de las bolsas, y le digo, cuando digan amén, digo, cuando ya estén ahí, dicen amén. Y todos empiezan a decir amén al mismo tiempo. Y las Biblias apenas las van sacando. ¿Sí? Pero bueno, cuando ya estamos ahí ahora sí, ¿no? Más o menos. Bueno, capítulo 4, libro de Josué. Cuando toda la gente hubo acabado de pasar el Jordán, Jehová habló a Josué diciendo: Tomad del pueblo 12 hombres, uno de cada tribu, y mandadles diciendo: Tomad de aquí de en medio del Jordán, del lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes, 12 piedras, las cuales pasaréis con vosotros, y levantadlas en el lugar donde habéis de pasar la noche. Entonces Josué llamó a los 12 hombres, a los cuales él había asignado de entre los hijos de Israel, uno de cada tribu. Y les dijo Josué: Pasad delante del arca de Jehová vuestro Dios a la mitad del Jordán, y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, para que esto sea señal entre vosotros. Y cuando vuestros hijos preguntaren a sus padres mañana diciendo: ¿qué significan estas piedras?, les responderéis que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová. Cuando ella pasó el Jordán, las aguas del Jordán se dividieron, y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Amén. Vamos a orar. Dios y Padre bueno, te doy gracias nuevamente, Señor, por este tiempo, y te ruego, Dios, nos guíes en tu palabra. Tú nos hables a cada uno, Señor, nos muestres el propósito de la escritura el día de hoy en nuestra mente, en nuestro corazón, Dios, y que podamos salir no solo conociendo más, sino confiando más en ti, en quien eres, Señor, y que estás con nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, recuerdan qué sucedió, ¿no? Ya una vez que reconocieron la tierra, que cruzaron, que decidieron pasar, porque aunque no pudieron hacer un reconocimiento como quería originalmente Josué, recibieron un mensaje de Dios mucho más claro, y es: Dios ya entregó todo a Israel, ¿sí? De boca de ellos, o sea, ellos, su espíritu, su alma ya desfallecido. ¿Por qué? Porque han escuchado las cosas que ha hecho Dios. Y lo veíamos en ese momento, ¿no? Qué tremendo es pensar que hay gente que parece que no cree en Dios, pero cree más en las obras que Dios ha hecho, que a veces nosotros mismos como creyentes, cuando estamos en alguna situación complicada o algo que está sucediéndonos, tememos más, ¿no? Entonces, nos quedamos en esta parte en donde ya estaban pasando el Jordán, y estaban pasando, decían el último versículo, al final del último versículo, que es el versículo 17 del capítulo 3, y todo Israel pasó en seco, que tiene mucho que ver, les decía, les platicaba lo que había sucedido en el lodazal, que se me quedó la camioneta y varios vehículos más. Y eso ahora nomás de lluvia de un día, ahora de agua pasando todo el tiempo imparable, durante años y quién sabe qué tanto más tiempo, y pasar en seco, ¿sí? Que esto es lo que hace Dios realmente, ¿no? A veces creemos que, como dice el Salmo 23, que aunque ande en valle de sombras de muerte, no temeré mal alguno. Pensamos que siempre tenemos que sufrir o pasar vicisitudes muy intensas cuando cuando estamos pasando por alguna prueba, pero no es necesariamente así. Dios nos puede hacer pasar en seco, y a final de cuentas Él va con nosotros también, ¿sí? Él va con nosotros, pisando firme, pisando en firme, y caminando confiados en lo que Él está haciendo. Pero lo que estamos viendo ahorita, lo que leímos hasta este versículo 7,
la instrucción que Jehová le da a Josué que les dé a las tribus de Israel, que le hable a aquellos 12 representantes para que lleven piedras. Yo no sé si me distraigo mucho, pero cada vez que lo leo y cada vez que lo leo, yo quiero pensar en el tamaño de las rocas, ¿sí? ¿Por qué? Porque son 12 hombres nada más con 12 piedras que van a llegar a poner en un lugar como es un altar. Pero ahí van a quedar para que los hijos de Israel las vean y que digan, ¿qué pasó aquí? Jehová Dios abrió las aguas y por aquí pasamos. Y por eso están aquí estas piedras. Pero yo quiero pensar en el tamaño de las piedras porque puede ser cualquier cosita, puede ser, es un hombre el que está cargando la piedra, un solo hombre. Pero también quiero pensar, o sea, ¿qué tipo de personas Dios elegía? Obviamente hemos visto desde Abraham a Isaac y demás, o Jacob o Israel, y Moisés, Josué y todos los hombres que vemos en la Biblia, pero no nos imaginamos. Pero estos hombres tenían que sacar una piedra, cargarla y poner el altar afuera. ¿Sí? ¿Para qué? Para recordarle a las futuras generaciones que lo que ya se había vivido antes se volvió a vivir en ellos. Y esto, si recuerdan ustedes, cuando vimos lo de esta mujer que rescató a los espías, ¿sí? ¿Cómo se llamaba? Rahab. Que les dijo, pero también ella pidió ser rescatada por ellos, ¿sí? Con el cordón rojo o de grana, que si lo pensamos, lo vimos en su momento, nos recuerda aquella marca sobre las puertas para que no murieran las personas de ese lugar, de los varones de ese lugar, porque ahí creían en Dios y en la obra de Dios, en lo que Él iba a hacer. Bueno, aquí también, un poquito más adelante les voy a expoliar, les voy a dar un poquito el tema. Dice que pasaron en el día 10 del mes primero, que es el día que se celebra la Pascua, precisamente en ese lugar. Entonces, el cruce o el pasar a través del río, es Dios les está nuevamente dando un nuevo comienzo en Él mismo, ¿no? Yo soy tu Dios y yo te llevo a través de las aguas, que lo que podemos recordar es que, o sea, en las aguas tienen mucho que ver en nosotros como creyentes, a través del bautismo, ahí nosotros no nos relacionamos, nos reflejamos más en quién es Jesucristo, porque dice que con Él morimos y resucitamos a través de esa acción que conscientemente tomamos, ¿sí? Entonces los hace pasar a través de las aguas, sin tocarlos, pero a través de las aguas, literalmente, y en seco. Pero dice, bueno, pero estamos en el punto donde ponen, dice, la indicación es cuando vean estas rocas, estas 12 rocas, y les pregunten por qué están ahí, es el versículo 7, que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová. Cuando ella pasó el Jordán, las aguas del Jordán se dividieron. Y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Yo no creo que eran piedras chiquitas, ¿eh? No creo que eran piedras chiquitas. Pero sí, escuchamos una de las alabanzas que decía, en Él fuerte soy. Pues Dios, digo, hay muchas cosas que tal vez no son tan importantes, pero es bueno ponernos a imaginarnos, ¿no? ¿Qué sucedió en ese momento? Y cómo Dios levantaba a estos hombres para que a su vez ellos hicieran lo que tenían que hacer para Él, ¿sí? Y lo mismo es en estos tiempos. Si nos ponemos en sus manos, vamos a ver maravillas, vamos a ver señales, vamos a ver milagros, vamos a ver prodigios, pero si estamos todo el tiempo dudando, créanme que lo más que vamos a cargar es una piedrita porque nos va a dar flojera. A veces nos da flojera hasta levantarnos a orar, ¿no?
Y como decía esa oración de que quita de mí ese espíritu de flojera, ¿no? ¿Cómo es eso, no? Realmente, ¿cómo es eso? Y los hijos de Israel, versículo 8, lo hicieron así como Josué les mandó. Tomaron 12 piedras de medio del Jordán, como Jehová lo había dicho a Josué, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel. Y las pasaron al lugar donde acamparon y las levantaron allí. Josué también levantó 12 piedras en medio del Jordán, en el lugar donde estuvieron los pies de los sacerdotes que llevaban el arca del pacto, y han estado allí hasta hoy. Y los sacerdotes que llevaban el arca se pararon en medio del Jordán hasta que se hizo todo lo que Jehová había mandado a Josué que dijese al pueblo, conforme a todas las cosas que Moisés había mandado a Josué, y el pueblo se dio prisa y pasó. Ahora, estás viendo el arca y recuerdan que tenían que ir a una distancia de 1 kilómetro las personas todos alrededor, y el arca llega, los que la van cargando se quedan en medio del río para que se detengan las aguas y todas las demás personas estén pasando en seco. Imagínate, te digo, no, o sea, podemos ver una peregrinación en algún lugar y vemos cientos o miles de personas, pero imagínate casi 2 millones de personas cruzando. Ahora, lo que se me hace también muy impactante es el poder que tiene la presencia de Dios en todo lo que Él ha puesto en las manos del hombre. El arca del pacto llevaba varias cosas que Dios le había dado, ¿sí? Entre ellos la vara de Aarón, pero también llevaba maná, y en sí era el arca donde la presencia de Jehová posaba, y estaba siempre en el lugar santísimo donde no podía entrar sino el sumo sacerdote, y con la preparación adecuada siempre. Y me recuerda cuando en el monte Sinaí, cuando Dios dio la instrucción de que no se acercaran sino hasta cierto lugar porque podrían morir. No porque Él no quisiera que se acercaran, sino porque su presencia es santa y es tan fuerte que el que se acerque sin la condición correcta muere delante de Él. Por lo mismo, incluso incluyendo a los sacerdotes en general que estaban ahí. Y tienen que ir a esa distancia por esa precaución, pero no solamente es el ser humano, sino también son las aguas las que se detienen en la presencia. Entra con el arca y el agua comienza a separarse, a detenerse. Yo me encantaría haber visto esa imagen, no solamente del Mar Rojo, sino aquí en este río, porque todas las cosas, todo lo que existe, todo lo que Dios ha hecho, obedece a su mandato, a su voz, a lo que Él quiere hacer. Nosotros somos los más rebeldes de la creación. La verdad es que somos los que menos queremos a veces obedecer a Dios. Pero bueno, continuamos. Perdón, también en esta misma parte, dice, cuando todo el pueblo, versículo 11, acabó de pasar, también pasó el arca de Jehová y los sacerdotes en presencia del pueblo. También los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés pasaron armados delante de los hijos de Israel, según Moisés les había dicho. Como 40,000 hombres armados listos para la guerra pasaron hacia la llanura de Jericó delante de Jehová. Cuando Dios guía a estos hombres a llevar primero el arca, y se queda la presencia de Jehová hasta que todos terminan de pasar, y enseguida se mueven para que el agua continúe, es nuevamente Dios no los deja sino hasta que los tiene de tierra firme a tierra firme. Independientemente de las circunstancias, Dios siempre está allí. Nosotros tenemos unas promesas
en el Nuevo Testamento con cada uno de nosotros. Y tenemos que recordar que lo que ya vivieron ellos, no necesitamos poner altares nosotros para recordarlo. Nosotros lo leemos, lo vemos y lo hemos vivido. Hemos vivido los milagros, hemos vivido lo que Dios ha hecho en la transformación de nuestra propia vida, a menos que no hayamos visto mucho de la transformación de nuestra vida. Pero si lo has visto, su palabra dice que cada uno de nosotros, si tenemos al Espíritu Santo en nosotros, entonces somos el templo del Espíritu Santo. ¿Quieres un altar? Si tienes un templo del Señor, sí, el Espíritu Santo mora en ti. Versículo 14 dice: y en aquel día Jehová engrandeció a Josué a los ojos de todo Israel, y le temieron como habían temido a Moisés todos los días de su vida. ¿De qué manera lo engrandeció? Todo lo que él estaba diciendo que iba a suceder, estaba pasando. Y esa es la manera en que Dios respalda a una persona. No es hacerlo poderoso, no es hacerlo que todos se dobleguen a sus mandatos, a su voz, que en cuanto les dé una instrucción la hagan, sino que las señales que Dios está prometiendo que va a hacer o que se están manifestando a través de la obediencia de un hombre, respaldan a ese hombre en cuanto al caminar con Cristo. Él les puede decir: es que está hablando Dios conmigo. Y le pueden decir como a Moisés le dijeron: pues ¿qué a nosotros no nos habla Dios? Y en estos tiempos pasa mucho, ¿sí? Pero el caminar de cada persona es lo que determina también si es la voz correcta o no, si estás tomando las decisiones correctas o no, van a depender de a quién estás escuchando. Y recuerda, no siempre es porque sea lo más fácil, sino lo que Dios quiere que hagamos, ¿sí? Estar en su presencia. Pero lo está engrandeciendo a los ojos de Israel al momento de que se está manifestando lo del río, lo de poner las rocas, lo de hablarles palabras de cosas que están sucediendo en ese momento. Ya nos dio Dios a Canaán. Son las palabras de Moisés. Yo respaldo lo que Moisés decía, y Moisés me eligió porque Dios le instruyó. Pero él está hablando con ellos sin tener que decir nada de eso. Simplemente Dios dice que esto tiene que pasar, y ellos pueden estar recordando, el pueblo completo, lo que ellos mismos le dijeron en el versículo 18 del capítulo 1, del versículo 17, perdón: de la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti. Solamente que Jehová tu Dios esté contigo, como estuvo con Moisés. ¿Por qué? Porque sí, queremos un líder, pero queremos un líder que nos hable de parte de Dios, o sea, que nos guíe con sabiduría, ¿sí? Que nos guíe hacia Él mismo. Porque al final de cuentas nuestro caminar en la vida es para regresar al Padre, no es para llegar a un lugar de éxito solamente, si es que Dios nos quiere ahí, sino para regresar a la casa del Padre. ¿Sí lo habíamos contemplado de esa manera en nuestra vida como creyentes? Porque a veces nos fijamos metas muy carnales. Qué bueno que las tengamos. Pero si Dios no quiere que las cumplas, no vas a llegar. Así, hagamos lo que hagamos o le lloremos delante de Él. Pero si Dios quiere que las cumplas, aunque tú no quieras, te va a levantar y te va a llevar hasta ese lugar, hasta donde Él quiera llevarte. Si te sometes a Él, si te sujetas a Él, si eres obediente a su voluntad. 15. Luego Jehová habló a Josué diciendo: manda a los sacerdotes que llevan el arca de testimonio que suban del Jordán. Y Josué mandó a los sacerdotes diciendo: subid del Jordán. Y aconteció que cuando los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová subieron del medio del Jordán, y las plantas de los pies de los sacerdotes estuvieron en lugar seco,
Las aguas del Jordán se volvieron a su lugar, corriendo como antes sobre todos sus bordes. El pueblo subió el Jordán el día 10 del mes primero y acamparon en Gilgal, al lado oriental de Jericó. Otra vez les recordaba hace un ratito, día 10 del mes primero, no es coincidencia, ese es Dios. Los estoy haciendo una segunda Pascua. Vean cómo los libré de Egipto, pero ahora los libro del desierto los estoy llevando a lo que les prometí. Y Dios cumple sus promesas. Siempre cumple lo que Él promete. ¿Sí? Siempre, siempre, siempre. Y Josué erigió en Gilgal las 12 piedras que había traído del Jordán. Y habló a los hijos de Israel diciendo: cuando mañana preguntaren vuestros hijos a sus padres y dijeren: ¿qué significan estas piedras? Declararéis a vuestros hijos diciendo: Israel pasó en seco por este Jordán, porque Jehová vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros hasta que habíais pasado, a la manera que Jehová vuestro Dios lo había hecho en el Mar Rojo, el cual secó delante de nosotros hasta que pasamos. Para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa, para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días. Hace unos días parece que dice, bueno, es que es un río, lo podrían haber pasado caminando, ok. Estamos en tiempo de lluvias. ¿Se han dado cuenta de las cascadas que se han formado en nuestro Querétaro? ¿Se han visto por ahí las noticias? Los ríos que nuevamente reconocen su cauce, o sea, por más carreteras que hagamos y casas que pongamos, el agua reconoce el cauce. Bueno, estos son ríos de los que estamos leyendo, eran ríos de décadas o siglos. El agua, los ríos llevando el agua hacia el mar, comunicando entre lagos y demás, mucha, mucha agua. Hace un tiempo, dicen, no, no hables de películas. Bueno, hace un tiempo estaba viendo una representación del oeste, de cómo se trasladaban del este al oeste de América en los tiempos de los colonos en Estados Unidos. Para pasar ríos, o sea, podían salir, por decir un número, 100 personas, pero no garantizaban la vida de ninguno para llegar al otro lugar. ¿Por qué? Porque iban cayendo por enfermedades, iban cayendo por, por ladrones, iban cayendo al cruzar ríos. Los ríos están muy caudalosos y se llevaban el caballo, se llevaban a la persona, se llevaban la carreta completa, y eso ya estamos hablando de hace 200 años. En estos tiempos, en estos tiempos que estamos viviendo de lluvias, la indicación es no se metan a los vados o a los lugares donde haya corrientes de agua, y ya está muriendo gente nuevamente como cada año, que por rescatar un animalito, que por X razón, por rescatar a otra familia, de todos modos alguien más muere. ¿Por qué? Por lo peligroso que es esto. Y si nosotros leemos, y aquí deja claro nuevamente que cuando les pregunten, le pregunten por qué están esas piedras, el versículo 22, declararéis a vuestros hijos diciendo que Israel pasó en seco por este Jordán, es que tiene mucho del poder de Dios manifestándose en esa acción. ¿Sí? Lo triste es que después de cierto tiempo, aunque haya un altar a la salida del río y otro en medio, la gente se olvida del poder de Dios. Se olvida no los que lo vivieron, las siguientes generaciones. Las segundas o las terceras generaciones ya están diciendo, ¿sabes qué? Yo creo que empiezan a buscarle explicación a
milagros y las veces que la presencia de Dios se hizo, eh, fue muy, muy clara en nuestra vida y lo hemos contado. Y esas generaciones comienzan a demeritar o a buscar la explicación de lo que vivimos. Y es que estabas en una condición bien vulnerable y es que te imaginaste, pero es que tú saliste adelante por tus... No, sabemos que es Dios. Los que creemos en Dios sabemos que es Dios. Tengamos mucho cuidado de todo el tiempo recordarles a nuestros hijos cómo ha obrado Dios en nuestra vida, pero no quedarnos ahí solamente, buscar que la presencia de Dios se manifieste en sus vidas también. Vamos a pasar al capítulo 5 porque precisamente es toda una historia completa, es algo que tenemos que conocer de Dios y que no lo deja a medias. Fíjate lo que sucede una vez que esto pasa a través de la tribu de Israel. Cuando todos los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, al occidente, y todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar oyeron cómo Jehová había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel hasta que hubieron pasado. ¿Qué sucedió? Desfalleció su corazón y no hubo más aliento en ellos delante de los hijos de Israel. ¿Por qué? Es que una cosa es decir y otra cosa es ver que las cosas están sucediendo. Y tú tienes un Dios que la gente lo ha visto. A Jesucristo lo han visto en nuestras vidas. Tal vez nos ha hecho dudar las circunstancias, el mundo que siempre está atacando al creyente, pero finalmente atacan a Dios, pero Él está allí y la presencia de Dios se nota en la transformación de nuestras vidas, de todos nosotros. Y eso es lo más impactante, no lo que logremos hacer, sino lo que ya Dios ha hecho en nosotros. Y esto, en este caso que vemos aquí, al ver esto, dicen, bueno, es que no tengo que ver a los hombres armados, no tengo que ver a los caballos, no tengo que ver cuántas personas traen, con el simple hecho de que su Dios seca el río, detiene las aguas, ya, ahí ya vamos mal, ¿no? Los que no creen en él. En aquel tiempo Jehová dijo a Josué, hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Y Josué se hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aralot. Esta es la causa por la cual Josué los circuncidó. Todo el pueblo que había salido de Egipto, los varones, todos los hombres de guerra, habían muerto en el desierto por el camino después que salieron de Egipto. Pues todos los del pueblo habían salido estaban circuncidados, mas todo el pueblo que había nacido en el desierto por el camino después que hubieron salido de Egipto no estaba circuncidado, porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años hasta que todos los hombres de guerra que habían salido de Egipto fueron consumidos. ¿Razón? Por cuanto no obedecieron a la voz de Jehová. Por lo cual Jehová les juró que no les dejaría ver la tierra de la cual Jehová había jurado a sus padres que que nos la daría, tierra que fluye leche y miel. Es, bueno, varios puntos aquí. Primero, la circuncisión simbolizaba un pacto. Y ese pacto había quedado, bueno, en el desierto, ¿no? Murieron los hombres que estaban circuncidados, pero esta es una renovación de ese pacto, sobre todo con los varones que iba a utilizar para la guerra, ¿no? Pero para todos los varones. Entonces vamos a empezar de nuevo. Por eso son nuevos comienzos. A través de las aguas, un nuevo comienzo. Están pasando, está bautizando nuevamente y esta generación tiene que tomar ese pacto de alguna manera. Pero lo están haciendo y lo hacen obedientemente y sucede. ¿Es malo hablar de la circuncisión? No es malo hablar de la circuncisión si estamos viendo el propósito, ¿sí? Que es el nuevamente manifestar la confianza en el Dios que por la desobediencia, y esa desobediencia se dio por desconfianza de la voluntad de Dios, que se había perdido.
que por la desobediencia, para cuántas personas te gusta que hayan quedado, de hombres que hayan tenido que quedar sin ver la tierra prometida por el hecho de la desobediencia? ¿Sí? Tal vez fueron cientos de miles que le creyeron a unos hombres y no le creyeron a Dios. Pero lo más importante, deja tú de toda la historia, sino esta fue la razón por la que ellos no pudieron recibir la promesa, por cuanto no obedecieron la voz de Jehová. Y nosotros en estos tiempos lo he visto, lo he escuchado. Muchas veces cuando hablas con otros hermanos, te da la impresión de que creen que aunque tú te rebeles, o ellos se rebelen o sean desobedientes porque se les haga difícil, se les haga complicado, se les haga fuerte o feo, lo que Dios les está indicando que hagan, no, pero es que yo sé que Dios es bien bueno y de todo mundo me va a perdonar. Dios es así. Si Dios te indica que hagas algo, no te está pidiendo a ver si por favorcito si lo haces hoy. Dios no es así. Dios manifiesta su misericordia y su gracia para con todos. Pero el creer en esa misericordia y esa gracia que se manifestó en la salvación, el creer se manifiesta en obediencia a Dios. Dejarnos transformar por Dios. Entender lo que Él nos dice y hacerlo. De esa manera se manifiesta la fe en Dios. Cuando Jesús dijo, y lo repito seguido, por sus frutos los conoceréis, se refiere a eso, a cómo estás caminando en cuanto a lo que Dios dice para tu vida. ¿Sí? ¿Cómo estás caminando? ¿Has apartado el pecado de tu vida? ¿Has dejado aquellas cosas que te separan de Dios a un lado y estás deseando cada vez más hacer la voluntad de Dios tal cual Él la dice? De eso se trata. Porque de otra manera, no es que se pierda la salvación, no, es que tal vez no hemos creído de la manera que yo puedo estar plenamente seguro de quién es mi Dios. Recuerda la convicción que hay que tener en el Dios que yo sé en quién he creído, en el Dios que has creído. Así lo dijo Pablo, yo sé en quién he creído, pero ¿en quién hemos creído nosotros? Cada uno de nosotros. También lo podemos ver de esa manera, tanto así como para creerle. Y recuerda que la circuncisión de la que hablan aquí ya no es la que en nosotros sucede, sino es la circuncisión del corazón. Porque también es de carne y también nos lleva a pecado. Porque todas las cosas perversas y malas salen de el corazón, que viene siendo nuestra mente. Ahí es donde se maquila todo lo perverso. Y tenemos que circuncidar, cortar esa parte que nos hace daño. ¿Por qué? Porque tu corazón, ¿qué es lo que hace o cómo se lo describe la Biblia? Es perverso, ¿sí? Es engañoso. Y en todos lados escuchas, hazle caso a tu corazón. ¿Sí o no? Bueno, pues acuérdate de esto cuando te digan, hazle caso a tu corazón. Dios dice que es engañoso y es perverso más que todas las cosas. O sea, nuestro razonamiento, a final de cuentas. Por eso también nos dice que no seamos sabios en nuestra propia prudencia. ¿Sí? Mejor busca la sabiduría de aquellos también que te pueden dar un consejo, porque por lo general cuando vienen los problemas a veces nos ofuscamos y no vemos, pensamos bien las cosas más, lo último que nos
se nos ocurre a la mayoría es orar. Y cuando debe ser lo primero que tenemos que hacer, orar. Pero orar confiando en que Dios está escuchando y va a resolver o va a hacer en el momento en que Él lo crea conveniente. Nunca llega tarde Dios, nunca, nunca, nunca. Ni ha llegado ni llegará tarde. A los hijos de ellos que Él había hecho suceder en su lugar, Josué los circuncidó, pues eran incircuncisos, porque no habían sido circuncidados por el camino. Y cuando acabaron de circuncidar a toda la gente, se quedaron en el mismo lugar en el campamento hasta que sanaron. Y Jehová dijo a Josué: Hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, por lo cual el nombre de aquel lugar llamado Gilgal, por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy, que quiere decir rodar. Y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua a los 14 días del mes por la tarde en los llanos de Jericó. Al final de cuentas, esta era la forma de festejar lo que había sucedido. Al otro día de la Pascua comieron del fruto de la tierra. Fíjate en esto qué interesante. Al otro día de la Pascua comieron del fruto de la tierra los panes sin levadura y en el mismo día espigas nuevas tostadas. Y el maná cesó el día siguiente, desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra, y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. Qué interesante que cuando ellos necesitaron alimento, Dios comenzó a proveer alimento del cielo, y ellos se quejaron y les mandó codornices, y ellos, pero es que le falta sabor o le falta pero el alimento estaba directamente de la mano. Dios los estaba alimentando de sus manos. Pero ¿sabes qué? Dios los sigue alimentando, ¿sí? Como a cada uno de nosotros también. Desde ese día que ya ellos pudieron ver las frutas, las verduras, todo lo que estaba ya en las tierras que Dios le dio donde fluye leche y miel, desde al día siguiente ya el maná cesó porque ya no era necesario. Ya Dios con ese cese del maná estaba confirmándoles, ya llegaron, pero tienen que seguir. O sea, ya lo primero ya pasó, ya los alimenté, ahora continuamos con esta siguiente parte, ¿sí? Y no dudo, y creo que algunos comentaristas piensan lo mismo, no dudo que sí muchos dijeran lo mismo que dijeron cuando salieron de Egipto algunos. Es que el maná estaba más rico, más fácil, en la mañana recogíamos para todo el día y ya sabíamos cómo cocinarlo y cómo. Pero Dios dice, no, ya es momento de una nueva etapa, ¿sí? Antes nada más ponías la manita y te caía el maná y vamos para adentro. Ahora tienes que ir a sembrar la tierra nuevamente como al principio. Pero te lo vas a tener porque es tierra fértil, porque es un lugar que Dios te está proveyendo para que sobrevivas, les decía a ellos. Y el maná cesó al día siguiente, después de que comenzaron a comer el fruto de la tierra, y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. ¿Y te acuerdas que había leyes también para el cultivo y el uso de la tierra y demás para hacerla descansar y demás? Todo eso Dios lo tiene todo perfectamente medido, todo en su lugar. Y esta última parte que vamos a ver el día de hoy, la confirmación de Dios a través de Jesucristo para con Josué, de lo que él va a hacer, es la que me pone de no saber cómo expresarlo, ¿no? Me emociona más. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿Eres de los nuestros o de nuestros enemigos? ¿Cuánta gente sería que ni siquiera conocía a todos los que estaban con él, no? Pero imagínate a este hombre parado enfrente de él con una espada desenvainada
Y quiere decir mucho, te voy a decir, ¿por qué? Porque si Josué no daba la orden de ataquen, las espadas tenían que estar en su lugar. Y esta espada está desenvainada, ¿sí? Pero le contesta, él respondió, no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. ¿Recuerdas a quién más le dijo lo mismo? A Moisés, en la zarza, ¿no? Y aquí se aparece con él y dice, como el príncipe del ejército de Jehová he venido. Y lo primero que hace Josué es postrarse delante de él. Y ese postrarse no es cualquier cosa, porque si hubiera sido solamente un ángel, el ángel le dice, levántate, somos consiervos. Y lo deja postrarse delante de él porque él es Jesucristo, ¿sí? Y él está diciendo, estoy contigo, ¿sí? Estoy contigo y estás conmigo y quítate el calzado porque sigue siendo suelo santo, estás en lugar santo, ¿sí? ¿Y quién no quiere estar en un lugar así, en la presencia del Señor? Lo vimos desde el principio de este libro. Jesús lo hizo. Jesús partió el velo en dos y abrió la puerta para que llegáramos directamente al lugar santísimo, a estar en su presencia, a llegar a estar delante de Él para buscar la misericordia necesaria cada día. Para estar, porque diario la necesitamos, todos los días, ¿sí? El día que pensamos que vamos bien y de aquí nadie me detiene, ¿qué pasa al final del día? Señor, perdón por haberme soltado, ¿no? Agárrame de nuevo. Sí, ¿por qué? Yo ya iba con vuelo y de aquí yo voy solo, Señor. Dice, no, el Señor tiene que ir con nosotros. Nosotros deberíamos decir lo que Moisés y lo que todos los hombres, a donde, si tú quieres que vaya a algún lado, solamente que tu presencia vaya conmigo. Si no, no quiero ir. Así deberíamos decir todos. A donde tú me guíes, tú llévame, tú ve conmigo. No solamente yo sé que Él está conmigo todo el tiempo, sí, pero hay veces que no son las indicaciones que quiere que sigamos. Y a veces las señales son muy claras, ¿no? De que nos está cerrando puertas por todos lados y nosotros hasta palanca le hacemos para abrirla, pero ahí estamos, a veces, batallando. Pero el Señor sigue siendo fiel y se sigue presentando delante de nosotros. Nos sigue diciendo, yo soy tu Dios. ¿Sí? Yo soy quien te redimió. Yo soy quien está contigo todos los días hasta el fin del mundo. Esfuérzate y sé muy valiente para hacer conforme a todo lo que está escrito, para hacer conforme a todas las indicaciones que Él te da, porque hace falta valor y hace falta fuerza. No cualquiera las hace. Las cosas que Dios dice, no cualquiera las hace. Es a veces más fácil hacer lo que hizo Jonás, que Dios te dice a la derecha y tú te tomas la otra derecha, ¿no? Y ya, y te vas. Pero Él te vuelve a traer y te hace que te des cuenta que era mejor seguir su instrucción. Perdón. Vamos a terminar aquí el día de hoy. Recordando las promesas del Señor. Así como lo hizo con ellos, lo sigue haciendo con cada uno de nosotros. No vamos en conjunto, su cuerpo está distribuido, no separado, porque nunca ha estado separado su cuerpo.
ha estado distribuido en todos los lugares del mundo para alcanzar a aquellas partes del cuerpo que aún no saben que son partes del cuerpo, pero van a unirse un día. Pero Dios sigue estando con cada uno en cada lugar. ¿Sí? Tenemos promesas de que no estamos solos, tenemos promesas de que que nos puede llevar a través de las aguas, sí, sin mojarnos. Aunque a veces nos queremos dar una buena zambullida, ¿no? Pero sin mojarnos. Y podemos llegar a su presencia, a sus atrios, confiadamente y directamente. El Señor es bueno y siempre ha sido fiel. Vamos a orar y terminar con la última alabanza. Dios,